Hola, ¿qué tal? Erogo por aquí nuevamente en La Voz de Erogo. Saludándolos y deseándoles una bella tarde, una bella noche, un bello día. No sé dónde te encuentres, manejando, en la casa, en la oficina, en cualquier lugar. Hace unas semanas estuve agradeciendo a varias personas porque vi el incremento en algunos de los suscriptores. La verdad, el día de hoy quiero invitarte, si consideras que estos podcasts te están ayudando de cierta forma a conocer un poco más de las palabras de Dios y los asuntos de Dios. Muchas personas siempre han sido reacias a conocer de Dios porque creen que todo es legalismo y que hay que hacer muchas cosas y que esto y que lo otro, y se escudan en dar a entender que a veces no se acercan a Dios porque todos son exigencias, pero no es así. Bueno, sin hablar más, como les decía, bienvenidos. Hoy quiero que toquemos un tema interesante porque en esta absolutamente ningún ser humano se escapa, y se trata de la ira. Sí, la ira, como acabas de escuchar. Y quiero traer ese tema porque casualmente la semana pasada, les comparto, me llené de ira. La semana pasada tuve un incidente, un malintencionado por ahí. Le dio algo que también sería interesante hablar luego, que es la envidia. Y ese malintencionado le dio ira y llegó y cogió y me rayó el carro. Y lo que me hizo dar ira es que yo sé, como pude ver en unos videos, porque donde estaba estacionado había unas videocámaras y alcancé a ver que lo hace con intención. Una cosa es que una persona por X y motivo, por un accidente, dejó caer algo, pasó con una escalera, pasó con un elemento y se acercó mucho, ¿no? Pero se ve la mala intención. Y ese tipo de detalles hacen dar ira porque a esta persona ni siquiera la conozco, ni siquiera es una persona que trabaja donde vivo. Y no es como alguien con la cual me haya rozado palabra alguna, porque ni siquiera palabra alguna había rozado yo con esa persona. Pero como colombiano también he aprendido, y hay un dicho muy común que es: no somos perita en dulce para todo el mundo. Entonces muchas veces las personas se llevan una impresión, una imagen de uno, buena o mala, y a veces no es como ellos creen, y por eso no les caemos bien a todos. Pero como les decía, hoy vamos a hablar de la ira porque me ocurrió esto que les acabo de contar. Y como les decía, sé que a muchos les ha ocurrido, muchos les ha pasado. La gente se llena de ira porque no tuvieron un ascenso, porque el ascenso se lo dieron al fulano y no se lo dieron a usted, o porque llegó el fulano y la miró feo, le tiró el café encima, como les acabo de decir, le estrellaron el carro, le rayaron el carro, lo pisaron en el bus, lo pisaron en el tren, en el metro, etc. Y son detalles que a veces uno se pone a mirar y los ve como muy justificables. Llegamos a creer que es válido ante los ojos de Dios que estemos llenos de ira. Y por ello me puse a pensar hoy, que hacía días no hablaba con ustedes, y dije, vamos a hacer el podcast de este tema. Y quiero que miremos lo que nos dice la palabra de Dios frente a la ira. Vamos a citar unos 2-3 versículos. No quiero, verdad, extenderme mucho porque tengo conciencia de que existen infinidad de temas en la Biblia respecto a esto. Pero miremos algo que de pronto nos ayuda a reflexionar, porque para eso estamos, para reflexionar. Así que bienvenidos a este podcast y tengamos lápiz en mano para que reflexionemos más adelante. Bueno, entonces vamos a mirar en este momento estos pasajes bíblicos y serían Proverbios 29-22. Vamos a leer también Gálatas 5 desde el 19 en adelante y los Romanos el 12-19. Así que iniciemos por Proverbios. ¿Qué nos dice Proverbios 29-22? Nos dice la siguiente forma, dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La palabra nos advierte que esto pasa cuando te llenas de ira. Muchas veces vas a pecar.
Y si tú te pones a ver los conflictos, por muy pequeñitos que se vean, generalmente la gente cuando se llena de ira comete lo más sencillo, por así decirlo, es comenzar a sacar cosas de su corazón. Comienza a sacar basura, estiércol, así lo llamo yo, por espiritual, por no llamarlo de otra forma. Sacan de su corazón hacia el otro, a decirlo, a tratar de degradarlo, a tratar de que el otro llegue a un estado inferior. Y no me digan que nunca les ha pasado, porque quienes han tenido ira siempre comienzan por ahí. Y el punto más delicado es cuando la ira ya pasa a juegos de manos, y si la persona anda con un arma o algo, a mayores se va. Y la palabra es clara: el iracundo va a levantar muchas contiendas y muchas veces va a pecar, y así es. Entonces mi invitación es: piénsalo bien, ten presente que la ira aparentemente no es la salida, y aparentemente no, es real, no va a ser la salida. Ahora vámonos para lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, y miremos Gálatas, que nos recuerda, y dice Gálatas 5 del 19, y voy a extenderme un poco porque quiero manifestar lo que dice con relación a las obras de la carne, pero en estas obras de la carne, unos pasajes más adelante hablaríamos de la ira, y dice así, Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, aquí vamos con la ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que las tales no heredarán el reino de Dios. Aquí les recuerdo, el apóstol Pablo nos recuerda que quienes cometan estas cosas no heredarán el reino de Dios, y entre ellas menciona la ira. Y recordemos que dice: mas el fruto del Espíritu es que caridad, gozo, paz. Lo opuesto a la ira: tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han colgado en el madero la carne con sus afectos y sus concupiscencias. Señores, aquí nos recuerda el apóstol Pablo, entre tantas cosas que leímos, nos dice muy, pero muy claro, que en lo que era Gálatas 5, en el pasaje 20, nos recuerdan un fragmento de estos, que las iras, y también nos recuerda que para tales cosas no hay oportunidad de heredar el reino de Dios. Así que si tú estás pensando que puedes mantener esa ira de día, de noche y a toda hora, no pienses en estar heredando el reino de Dios. Y quiero que recordemos algo, porque lo que me ayudó a mí a calmarme cuando me hicieron este daño, y cuando identifiqué que no fue un accidente, sino que lo hicieron con intención. Algo, no les niego, uno siempre se carga de ira y ve a esa persona pequeñita y muchas cosas más que pasan por la mente, pero a veces uno tiene que, como dice, estar bajo el Espíritu, andar en el Espíritu y controlarse y entregarle el problema a Dios. ¿Por qué? Porque si vamos para Romanos 12:19, y esta es una de las cosas que me ha ayudado a mantener como el control. En Romanos 12:19 nos dice el mismo apóstol Pablo, dice: no defendeos a vosotros mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso me hizo reflexionar en esto, que nada me iba a ganar yo con tomar medidas por mi mano, con tomar medidas así, llenarme de ira, llenarme de momentos de cólera, cuando Dios nos recuerda que la venganza es de Él. La palabra nos dice que todo aquel que nos va a agredir, nos agrede, nos daña de una u otra forma, porque formas hay infinitas,
Estas personas son personas que no conocen de Dios. Recordemos lo que le pasó a Jesucristo cuando estaba en el madero junto a dos pillos. Uno de ellos calumniaba y echaba frases y decía cosas, y el otro le dijo: calla, este hombre por lo menos ha sido justo. Y recuerda lo que él dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se refería a la humanidad. Y eso nos ocurre, el no conocer de Dios, el no vivir en el Espíritu, no estar cercano a Él, hace que cometamos infinidad de cosas como las que mencionamos. Señores, esta es mi reflexión. Miremos, no le demos lugar a la ira. Como dice la palabra, seamos tolerantes. Y les recuerdo, y los entiendo, no es fácil, porque me ocurrió, por eso quise hacer este podcast, quise compartirlo, por eso quise traer estos pasajes. Pero mi más gratificante, digámoslo, momento fue recordar Romanos 12:19, cuando me dice el Señor que mía es la venganza. Y les quiero ser muy franco. Muchas veces yo empleo, cuando hablo con personas en lo secular, les digo que hay una ley de compensación. Y les digo porque la he visto en familiares muy cercanos. Me ha ocurrido a mí muchas veces, y mucho más cuando no conocía del Señor. Es eso, que la vida sí nos paga, pero no es la vida, es el mismo Padre que nos corrige. Entonces, y aquellos que hacen mal, Dios los corrige, y de muchas formas, y muchas veces demasiado fuerte. Así que mi invitación es, nuevamente, no tomes por tus manos la venganza, deja que Él actúe. Eso sí, preséntale el caso a Él, pero nunca se te ocurra decirle que pague de X o Y forma. Sencillamente le vas a decir a Dios que sea Él haciendo su voluntad. Cerramos este podcast con una pequeña oración. Quiero invitarlos para que hagan esta oración corta, para que aprendan y vayan y devuelvan el audio, lo compartan con quienes son muy iracundos, y recordemos que la idea es reflexionar y ser cada día mejores personas. Así que iniciemos la oración de la siguiente manera. Padre, quiero colocar, Señor, en tus manos esta situación que me acongoja, que trae, Señor, a mi vida molestias, incomodidades. Señor, en tu santa palabra nos recuerdas que la ira no debe morar en nosotros, porque tú lo dices, eres manso y humilde, y nos invitas, Señor, a tener templanza, tolerancia. Sabemos que en un mundo enfermo, Señor, de odio, de enemistad, de envidias, de faltas, Señor, precisamente de ti, de Dios, la gente anda, Señor, haciendo y deshaciendo cada día. Hoy quiero acercarme y pedirte, Señor, que me ayudes a controlar mis emociones. Permíteme, Señor, controlar mis emociones y entender, Padre Santo, que todo, Señor, pasa con un propósito. Muchas veces es un trato para nosotros mismos como para quien comete el agravio. Porque aunque muchos no lo entiendan, quien comete el agravio no conoce de ti. Y esta puede ser una forma, Señor, para colocar a esa persona en oración, para que esa persona tenga un trato, Señor, directo contigo. Tú, Señor, darás el resultado de nuestra conveniencia, saber cómo va a pasar, pero sé tú, Señor, ayudando, Padre, a que la gente conozca más de ti y calmándonos, Señor, en todo momento frente a un ataque. Padre, si tenemos que alejarnos, si tenemos que apartarnos, que sea la mejor manera, pero que nunca se nos ocurra, Señor, levantar nuestras manos, nuestra voz contra aquellos que nos atacan. Sabemos, Señor, que nunca vamos a ser avergonzados, porque lo dices en tu palabra en Romanos 12:19, que tuya es la venganza y que debemos dar lugar a tu ira. Señor, guarda nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. En tu santo nombre. Amén. Señores, señoritas, niños, niñas, quien esté escuchando, gracias por estar aquí. Les deseo una hermosa tarde nuevamente. Reflexionen y dejemos la ira a Dios. Que, como les decía, como lo he dicho en lo secular,
siempre hay una ley de compensación, sea que obremos bien o sea que obremos mal. Excelente tarde, nuevamente me encantaría escuchar de algún comentario, obviamente por este medio Spotify no se puede hacer, pero lo pueden hacer en La Voz de Erogo, sea en Instagram o en el canal de YouTube. Un abrazo, Erogo en La Voz de Erogo los deja muchas bendiciones.